Movilización y transferencia de pacientes. Quiero hablar de este tema porque es una actividad muy presente en el sector sanitario. Durante toda la jornada de trabajo es una de las actividades que más se realiza. Y bueno, es muy importante realizarla bien porque en caso contrario el personal sanitario puede sufrir graves lesiones de sus músculos, del esqueleto. Y bueno, aquí tenemos el principal problema, el dolor de espalda, que suele producirse por malas posturas o por levantamiento de cargas excesivas. Entonces, antes que nada, quisiera hacer una aclaración sobre la diferencia entre movilización y transferencia. Una movilización es un desplazamiento que se realiza sobre una misma superficie. Aquí, por ejemplo, tenemos los cambios posturales o, por ejemplo, girarse en la cama, girar el paciente en la misma cama. Esto sería un ejemplo. Las movilizaciones las podemos dividir en pasivas y activas. Las movilizaciones pasivas son las que realiza el personal sanitario. Estas las utilizamos cuando el paciente no puede hacer ningún tipo de esfuerzo y no puede hacerlo por sí mismo. Y las activas, como su nombre lo indica, las realiza el propio paciente, pero siempre con la supervisión de un personal sanitario, del personal sanitario. Por otro lado, las transferencias se refieren a un desplazamiento que ocurre con un cambio de superficie. O sea, hacemos la transferencia de un paciente de una superficie a otra. Dado que implica un cambio de apoyo, son más peligrosas. Incluyen más peligro de lesión tanto para el personal sanitario como para el paciente. Y bueno, antes de hacer después de hacer esta pequeña introducción, quisiera comentar algunos puntos o algunos consejos que ya había estudiado en la teoría y que he tenido la oportunidad de poner en práctica y que he visto que son muy útiles. El número uno es adaptar el medio. Sí, antes de realizar una movilización, un desplazamiento con un paciente, es muy importante adaptar el medio, ver qué objetos pueden obstaculizar el desplazamiento, qué objetos hay cercanos que no vamos a necesitar para realizar esta técnica, esta transferencia, y de esta manera podemos ayudar al paciente a que tenga más autonomía, porque se sentirá más seguro al realizar el desplazamiento, y también facilitamos nuestro trabajo, porque lo podremos realizar mejor. Podremos estar más cómodos realizando el desplazamiento del paciente. Como segundo punto, quiero nombrar la colaboración del paciente. Algunas veces es algo que no tenemos en cuenta porque vamos trabajando con diferentes personas durante todo el día y tal vez olvidamos realmente si este paciente puede colaborar en este desplazamiento o no. Y bueno, es algo súper importante porque siempre que sea posible, hay que permitir al paciente colaborar en el desplazamiento, explicarle lo que vamos a hacer. De esta manera le transmitimos seguridad, de esta manera le motivamos a que siga utilizando las capacidades que aún tiene, lo que él todavía puede hacer, y bueno, pienso que es algo súper positivo. Como tercer punto, quiero nombrar orientar al paciente. Orientar al paciente me refiero a que, como he dicho antes, informar al paciente lo que vamos a hacer. Y algo muy importante es orientar su mirada hacia el sitio donde vamos a desplazarnos. Si el paciente no puede hacerlo por sí mismo, o sea, porque si puede, él solo puede mover la cabeza, le podemos indicar hacia dónde vamos a hacer el desplazamiento, podemos mover su cara para orientar su mirada hacia dónde vamos a hacer el desplazamiento. Todo esto ayuda a que el paciente tenga más confianza y se pueda sentir más cómodo.
Y algo súper importante es intentar usar términos generales, términos concretos y comunes. Evitar instrucciones abstractas como por ejemplo, mire hacia la izquierda, mire hacia la derecha, porque tal vez el paciente no tiene claro cuál es la derecha, cuál es la izquierda. Entonces, en estos casos, las mejores referencias son las que nos brinda el ambiente. Por ejemplo, si estamos en una habitación, pues podemos decirle, mire hacia la puerta o que mire hacia la ventana. Sí, es muy importante eso, facilitar la información al paciente, pero de una manera muy sencilla, asegurándonos de que nos pueda entender realmente. Otro punto, el punto número 4, que quiero nombrar, es que cuando se realiza un desplazamiento e intervienen más de un personal sanitario, previamente a realizar el desplazamiento es importante que el personal sanitario acuerde o llegue a un acuerdo de quién va a indicar las instrucciones. Con esto evitamos confundir al paciente, porque si los dos hablan, los dos le dan instrucciones, el paciente no sabrá a quién atender. Entonces, esto es muy importante. Como punto 5, quiero nombrar que es muy importante nunca movilizar el cuerpo del paciente todo a la vez. Siempre hay que hacerlo por partes y de una manera lenta. Y si movilizo una parte, no movilizarla toda de golpe, no, hacerla con pequeños desplazamientos e ir avanzando poco a poco. Y como último, quiero decir a modo general algunas indicaciones referente a la postura del personal sanitario. Es lógico que depende el tipo de desplazamiento que hagas, lo adaptarás o lo harás diferente un poco, pero a modo general puedo decir que es muy importante tener la espalda recta, porque así evitamos contracturas musculares. También es muy importante tener siempre los pies levemente separados y uno un poco más adelantado que el otro, porque de esta manera mejoramos nuestra estabilidad y podemos evitar algún accidente que pueda ocurrir durante el desplazamiento. Y uno súper importante que también te ayuda en la estabilidad de tu cuerpo es tener las rodillas un poco o ligeramente flexionadas. Bueno, esto es un poco los puntos o los temas que he tenido en cuenta a la hora de realizar la transferencia y movilización de pacientes.